romanos, los cartagineses, los egipcios, los hititas. Me dan un poco de miedo estos imperios cuando caen. Da miedo, te caen sí. encima. Y Cleopatra es uno de sus personajes que también dan algo de miedo, no sé si por desconocimiento. Mucho miedo, pero ahí caían todos, ¿eh? El caso es que Cayó para Julio que... César, su Marco Antonio, y hubiera caído, vamos, Gengis Khan. Yo sé que a ti el concepto inmersivo en una exposición Que me da miedo. te resulta un poco chocante y tenemos que aprender a saber de qué va esto de las exposiciones inmersivas como esta Cleopatra. Pero es una buena forma de aprender historia, porque es verdad que muchos de los asistentes a las exposiciones ahora son chavales más jóvenes que tienen otro concepto a la hora de aprender. No tienen miedo a la imagen, están acostumbrados a vivir en un mundo de imagen. Eso es. Y bueno, pero además nos lo va a contar Alfonso Segura, que sabe de esto una barbaridad. Primero, los analógicos. ¿Cómo le perdemos el miedo a lo visual, digital, etcétera? Pues en primer lugar, viniendo, un poco el micro. En primer lugar, viniendo a visitarnos, experimentándolo en primera persona. Es la exposición es la mejor forma para quitar el miedo y para descubrir que no es un formato para nada invasivo. No es agresivo. No es nada agresivo. O sea, que para todos los públicos. Para todos los públicos. Claro. Niños pequeños quizá no, por la capacidad visual. O desde por los 4 o 5 años ya puedes disfrutar de la experiencia. Al final muchas, tanto la parte inmersiva como el VR, sí que son una experiencia en la que te colocan las gafas o estás en una sala y tienes el contenido a tu alrededor. Quizás la más complicada puede ser el metaverso, que te colocan las gafas y vas caminando por la sala. Pero vemos muchos niños en los brazos de los padres que van con las gafas y los padres siguiendo el... Acabas de pronunciar 3 conceptos que para muchos inmersivo, RV, has dicho VR, realidad virtual. Y luego metaverso. Y luego el metaverso. ¿Por qué hay todo este tipo de elementos en esta exposición? ¿Qué es la diferencia de exposiciones a las que hemos ido todos, como puede ser el Museo del Prado o algo un poco más avanzado en lo que haya algo de Goya, imágenes? por ejemplo. Sí. Eso es. ¿Qué es la diferencia de otras? También tenemos holograma. O sea, nuestra exposición tiene 5 espacios distintos, diferenciados, que son el holograma, que es por primera vez en España, a través de la tecnología holográfica, pues narramos el inicio de la dinastía tolemaica con la llegada de Alejandro Magno y luego el cómo se desarrolla toda la dinastía hasta llegar a Cleopatra VII. Tenemos una zona expositiva que es pues la parte museística más tradicional, con pues paneles informativos. Ahora hemos añadido más tecnología con un mapa interactivo, unos espejos inmersivos que te devuelven la imagen de Cleopatra y te enseñan un poquito más pues sobre el maquillaje en aquella época, la simbología, la joyería, etc. Luego la sala inmersiva, que son unas proyecciones 360 en un gran formato. Son, para que nos hagamos una idea, son más de 1.200 metros cuadrados de superficie proyectable. ¡Qué barbaridad! Son 32 metros de largo, 11 de ancho, paredes 8 metros de altura. ¿Sí? Y en toda esa superficie se proyecta y entonces ya no eres un espectador que te sitúas delante de una pantalla y ves el contenido frente a ti en plano, por decirlo de alguna forma, sino que todo a tu alrededor es un contenido que convive. Sí. Tú estás en el centro de la historia y entonces todo a tu alrededor lo experimentas. O sea, ¿cómo habéis conseguido que 100.000 visitantes lleva Cleopatra en Matadero, Madrid? Pero vosotros tenéis ya bastante experiencia en este mundo. ¿Cómo ha evolucionado la tecnología y si os obliga a cambiar continuamente? ¿Y cómo ha evolucionado el público? Pues la verdad que el público con cada exposición cambia, porque al final cada temática atrae más a un público que a otro. El año pasado, por ejemplo, que teníamos Titanic, sí que percibimos que era un público mucho más general, teníamos una audiencia bastante uniforme en lo que se refiere a edades y geográficamente también, venían de toda parte de España. Con Cleopatra sí que estamos viendo que hay un mayor interés en familias, en niños. Un poco medio educativo, medio recreativo. Además forma parte del currículum escolar. Entonces es una, como decías antes, es una experiencia, pues una novedad para enseñar lo que fue el Imperio Romano, el Imperio Egipcio y el cómo se desarrolló toda la historia en aquella época, en el siglo I a.C. Entonces es una forma muy interesante salir del aula y seguir aprendiendo. ¿Cómo salís de una película como Cleopatra, que aunque fue una ruina económica, fue una producción absolutamente, y que se deja ver muy bien, porque tiene una calidad en todos los actores, el material, claro, como no se iba a arruinar la productora? Pero ¿cómo salís de algo, digamos,
que no queréis, porque estáis en otro mundo, queréis presentar una cosa, y al mismo tiempo que no olvide de todo algo que ha visto, por ejemplo, los padres o los abuelos. ¿Cómo hacéis eso? ¿Lo pensáis antes mucho? ¿Dais un perfil? ¿Tenemos que hacer una Cleopatra que sea así o asá? ¿Cómo? La verdad es que nos tomamos ciertas licencias en ese aspecto. Hay mucho debate sobre cómo se veía Cleopatra, sí, y a día de hoy se sigue sin saber porque no hay ningún elemento visual, ninguna escultura, nada que nos evidencie cómo se veía Cleopatra. Como mucho están las monedas que muestran su busto, pero realmente tenía unos rasgos... La famosa nariz, pues claro, es una nariz helénica. Claro que... Es que además eran griegos. Claro. Es que los Ptolomeos son griegos. Claro, dices, no, pero Egipto... No, que eran griegos. O sea, que es que vienen de Alejandro porque vienen de esa parte. No se sabe muy bien cómo se veía Cleopatra y cómo era su aspecto físico. Entonces, hay cierta licencia. Nosotros hemos tenido un acercamiento más a esa Cleopatra mediterránea, macedonia. Sí. Y la verdad es que nosotros intentamos no seguir la estela que ha dejado la película o el imaginario que ha construido. Crear vuestro propio... Claro, nosotros creamos el propio mundo de Cleopatra e intentamos representarlo de la manera más rigurosa históricamente que podemos con los medios que por supuesto que tenemos. ¿Cómo es eso del buzo? A ver, cuenta pues eso de... Esa fue una licencia creativa que además ahora por los últimos descubrimientos... Sí. Estamos acertando y hay mucho debate sobre dónde está la tumba de Cleopatra, si en el templo de Isis o si está en Tasoris Magna. En alguna parte de Alejandría, de la desaparecida. Entonces, en el año, creo que era más o menos en el año 500 después de Cristo, hubo un terremoto y un tsunami que sumergió bajo las aguas gran parte del territorio de Alejandría. Entonces, sí, para nosotros sí que era evidente, en cierta forma, que debajo del mar en algún punto tenía que estar. Y entonces teníamos esa idea de que una vez que salías de la sala inmersiva, donde veías los 10 capítulos más interesantes de la vida de Cleopatra, hacías como una especie de viaje en el tiempo a la actualidad y te convertías en un submarinista que estaba buscando por la marisma de Alejandría, estaba buscando el templo y finalmente llegas a un templo y también viajas de nuevo en el tiempo y te encuentras pues el entierro de Cleopatra. Y la verdad, pues estamos muy contentos de los últimos descubrimientos y del excelente trabajo. Bueno, es que además con la inauguración del templo que me parece horterísimo, el de Egipto, pero que es impresionante, tiene un eco mundial, y eso quiere decir que hay mucho dinero para investigar, porque van a ir millones continuamente, entonces acabarán saliendo, porque lo que está debajo del agua al final sale. Justo, además está la arqueóloga Kathleen Martínez, de República Dominicana, es la mujer que ha descubierto este nuevo indicio sobre la posible tumba, que además nosotros, casualmente, antes de que todo esto sucediese, nosotros ya la mencionamos en nuestra exposición de los descubrimientos que estaba haciendo. O sea, que estabais, lo que tocáis, lo mejoráis, ¿no? Pues un poco sí. Entonces ¿Cuánto trabajo hay detrás de esto? Claro, nosotros vemos... ¿Cuánto tiempo os lleva, por ejemplo, Cleopatra? ¿Cuánto tiempo, desde que viene la primera idea, cuánto tiempo os lleva poner esto para el público? Pues... tenemos dos fases en el desarrollo del contenido. Nacho Ares, que es el comisario y el escritor de nuestras exposiciones, ha estado casi un año previo a empezar la producción, ha estado investigando, recopilando toda la información, y alrededor de esta época del año, el año pasado, es cuando empezamos ya con la producción digital de todo el contenido. O sea, primero hace una especie de borrador. ¿Eso va cambiando conforme lo vais probando? ¿O más o menos ya está hecho? Lo que es el rigor histórico y el contenido que va a tener la exposición sí que es fijo. Lo que va cambiando es luego a nivel creativo y también el tiempo que le dedicáis. Exacto, a cada cosa. Sí que va cambiando y en eso sí de que dependemos pues de los equipos de audiovisual, de cómo lo van desarrollando, de las posibilidades que tenemos y también a nivel guión, que es lo que funciona mejor. Da mucho trabajo. No me refiero a crearlo, sino que sois contratadores. Hay mucha gente que trabaja gracias a vosotros en esta industria audiovisual. Hasta poner esto a la vista del público? No te podría decir un número, más o menos, un número fijo. Nosotros tenemos un equipo en Matadero, que es donde tenemos la exposición, que es un equipo de alrededor unas 100, 120 personas, que son los que hacen posible... Casi una revista musical. Que es lo que hacen posible el que podamos recibir a los visitantes y sobre todo tratarles bien para que tengan una experiencia óptima. Luego tenemos el equipo núcleo,
que somos pues el equipo de marketing, de ventas, de producción, etcétera, que somos un equipo de unas 20 personas, y luego tenemos un estudio audiovisual que aquí sí que participan muchísimas personas. Esta industria en España funciona muy bien. Claro, pueden participar alrededor de unas 300 personas en desarrollar. Al final es una película, hacemos una proyección, una película de animación que es de alrededor de media hora, que es nuestra. Claro. Bueno, claro, es que entonces hablamos de 500 personas. Hicisteis Tutankamón, habéis hecho Titanic. ¿Esta mejora ya riza el rizo de todo lo anterior? Sí, o sea... ¿Y es peor que la próxima que me imagino que ya estáis preparando? Sí, nosotros con cada exposición siempre intentamos, por un lado, mejorar la calidad del contenido, para que la experiencia visual que tiene el visitante se eleve, aunque muchas veces el visitante no lo aprecia, porque al final cuando ves el contenido una sola vez y lo cambias al siguiente, no aprecias los pequeños detalles, pero siempre intentamos que sea más realista, que tenga más profundidad el contenido, y luego con cada exposición siempre intentamos introducir alguna nueva tecnología que te permita pues, el conocer la historia desde otra perspectiva o con otro formato. En este caso, por ejemplo, con Cleopatra hemos estrenado un holograma que no se ha hecho nunca antes en España. Entonces es bastante chocante porque al final lo que veíamos en películas como Star Trek o La Guerra de las Galaxias, es real. Lo tienes delante de ti y lo experimentas. Entonces es muy emocionante. Claro, eso es. Oye, ¿la inteligencia artificial en qué medida funciona? Aunque ya es un término un poquito, digamos, resbaladizo, pero ¿en qué medida está afectando a los que vivís en una continua innovación tecnológica? Es decir, ¿cómo esa especie de archivo ilimitado que es la inteligencia artificial, en qué medida os ayuda o os despista? Nosotros solamente utilizamos la inteligencia artificial en una clase de contenido, que son, por ejemplo, los espejos inmersivos, en los que a través de una imagen animamos a Cleopatra para que pueda interactuar y pueda moverse, se desarrollen los contenidos, pero no la utilizamos para desarrollarlo. Al final, Nacho Ares, como comisario y como escritor, es el que tiene el mayor peso y, bueno, creo que todos conocemos. Tenéis a lo fundamental. Digamos. Al historiador ahí detrás. ¿Y qué estáis preparando ahora, si se puede contar? No lo podemos contar. Pero es un personaje también muy histórico. ¿Muy antiguo o más moderno? Es algo más antiguo que Cleopatra. Más antiguo que Cleopatra. Va a ser muy interesante. Y no es Alejandro Magno que vais por ahí merodeando. Alejandro Magno ya lo hemos tocado un poquito. Sí. Nos tenemos que alejar un poco de él ahora. No iréis a Gengis Khan o algún Khan de aquellos. De momento no puedo desvelar nada, lo siento mucho. No le podemos tirar de la lengua, pero vendrán a contarlo, claro que sí. 100.000 personas hay que han decir ido. que es otro que cuando hablamos siempre que Madrid se ha convertido pues, probablemente la primera capital del mundo en comedia musical. Si no, la primera o la segunda, pero es que hay otros espectáculos como este que están haciendo de Madrid casi un sitio al que hay que ir a ver qué han puesto, a ver qué han estrenado, porque continuamente se hacen cosas. En vuestro espacio, aunque sois una productora, expositora y todo muy singular, ¿cómo habéis visto evolucionar esta atención general hacia lo nuevo? Porque no hace tanto tiempo estrenar algo nuevo en Madrid era una ruina segura 2 años. Pues la verdad que de una forma muy positiva, porque fuimos los pioneros en el sector y ahora todo el mundo está haciendo exposiciones inmersivas del mismo estilo que nosotros trabajamos. Para nosotros el mayor orgullo es que un producto que es español nos lo estén solicitando en lugares como Londres, que es capital mundial del espectáculo. Sí. Entonces, estamos llevando la marca España al extranjero, no solamente a Londres. Este año hemos firmado para 15 ciudades en Asia. Vamos a estar también en Oceanía, estamos ahí viendo si abrimos el mercado americano. Entonces, para nosotros es de mucho orgullo que un producto que nace aquí, y especialmente en Madrid, pone a más de gente de aquí. Sí. Y en el Matadero, que es un sitio que se presta totalmente a este tipo de... porque es una explanada gigantesca, está muy bien ubicado y además hace casi hasta buen tiempo, que tenemos el al lado. Pues, enhorabuena, Alfonso, que vamos a decir que es verdad, que es una cosa... Cuando en España se hacen cosas de calidad, tienen muchísima calidad. O sea, aquí nada de lo barato es bueno, no. Tiene que ser de calidad. Y está muy bien. 500 personas solo en esta historia. Se dice pronto. A ver si hacéis algo de dinosaurios. Ahí es que estaba dándole vueltas. Claro. Sigo ahí. Y Buda. El año que viene vuelvo y yo lo cuento. Venga, genial. Los 10 mandamientos. Bueno, pues vamos a verla. Gracias y hasta mañana a las 6 en punto. Pásenlo bien.